Bueno, vamos a crear ahora una tarea autocorregible, que es una opción muy interesante. Ya hemos visto el manejo del tablón y el manejo del trabajo de clase generando una tarea normal. Vale, pues ahora vamos a la segunda parte, a la tarea de cuestionario. Pinchamos, ahí añadimos el título, que va a ser repaso números decimales y fracciones, por poner un ejemplo. Podemos dar unas instrucciones al alumnado de cómo realizar este cuestionario y además añadir algún enlace que queramos, por ejemplo, que revise antes de realizar la tarea, o un vídeo de YouTube, algo que tengamos en Google Drive, lo que queramos. Y como veis, ya se ha creado aquí el formulario de Google. Es importante que esta opción de importación de calificaciones esté marcada para que luego automáticamente volquemos las calificaciones del cuestionario en nuestra clase. Nos vamos a la derecha del todo, marcamos a quién queremos enviar el cuestionario, que en este caso, a todos los alumnos de mi clase, que ahí os van a aparecer, y la puntuación del cuestionario quiero que sea sobre 10 puntos. Una fecha de entrega límite que va a ser, por ejemplo, mañana a las 2 de la tarde. Vamos al cuestionario, formulario, para rellenarle, pinchamos en él. Y antes de comenzar a realizar el cuestionario, vamos a configurar un par de cosas importantes. Nos vamos a la derecha del todo a la ruleta de configuración y configuramos los aspectos que a nosotros más nos interesen. En este caso, para que una tarea sea autocorregible, tenemos que ir al apartado de cuestionarios y dejar marcado el primer aspecto, convertir en cuestionario. Esto significa que el alumno se va a poder autocorregir y le va a llegar directamente las correcciones de su tarea. Todos los cambios que generemos hay que darle a guardar para dejarlo configurado. Y ahora nos vamos a la zona de respuestas. Aquí yo voy a marcar en los 3 puntos verticales que veis a la derecha. Voy a dejar marcado la opción de recibir notificaciones por correo electrónico de las respuestas, porque quiero que las respuestas que vaya dando mis alumnos me lleguen a mi correo, así que le marco. Si no queréis esta opción, vais a tener que entrar en vuestra tarea que habéis creado y ver desde esa tarea los alumnos que han ido respondiendo a dicha tarea. Una vez configurado estos dos aspectos, nos vamos a la zona de preguntas. Empezamos, le ponemos un título, repaso números decimales y fracciones. Podéis añadir una descripción al formulario. Comenzaríamos con las preguntas. Las preguntas, la que viene por defecto, siempre es de varias opciones. Es decir, que puede elegir entre A, B, C, D, las que queramos, que es una de las opciones más interesantes del test. Además, podéis añadir una imagen a la pregunta o una imagen a cada una de las respuestas. Vamos a crear la pregunta, la que sea, y las respuestas. Añadimos otra. Y C. Venga. Vale, y ahora, para que el alumno obligatoriamente tenga que responder a la pregunta para poder enviar el test, hay que dejar marcado la opción de abajo a la derecha de obligatorio. Vale, y ahora nos vamos a la parte izquierda, a clave de respuestas, pinchamos y elegimos la respuesta que es correcta o las respuestas. En este caso, la respuesta correcta a esta pregunta va a ser la A. Y le voy a asignar una puntuación, que van a ser 2 puntos. Y además, que esto es bastante interesante, podemos añadir comentarios sobre las respuestas que haga el alumno. Tanto para las respuestas incorrectas, recuerda que los números decimales y lo que nos interese decirle, y añadir un archivo de vídeo o un enlace que tengamos, y a las respuestas correctas le podemos poner buen trabajo. Le damos a guardar y ya tenemos la pregunta configurada y le damos a listo. Para añadir nuevas preguntas nos tenemos que ir a la parte de la derecha
y en ese símbolo más nos va a dejar añadir más preguntas. Y añado otra que yo quiera. Opciones. La A. B. Solo dejamos de opción A y B. Y exactamente igual que antes, marcamos que sea obligatorio. La clave de respuestas esta va a valer solo un punto y añadimos los comentarios que creamos a la pregunta. Le damos a listo. Si queremos borrar alguna de las preguntas, simplemente tenemos que ir a los 3 puntitos verticales y desde... No, perdón. Aquí, que no lo veía, perdonad, a la zona de la papelera, el de eliminar la pregunta, y con eso sería suficiente. Otros tipos de preguntas que podemos generar, añadimos pregunta, y esta vez la pregunta quiero que sea, o que se conteste con una palabra exacta, ¿vale? Pues le damos a respuesta corta. Y el texto, como veis, de respuesta es corta, le marcamos en obligatorio y nos vamos a clave de respuestas. Le otorgamos una puntuación de 2 puntos, por poner un ejemplo, y añadimos la respuesta que queremos que sea correcta. Fracciones equivalentes. Y marcamos que el resto de respuestas que dé van a ser incorrectas. ¿Vale? Podemos añadir un comentario como antes sobre las respuestas, le damos a listo. La respuesta correcta va a ser fracciones equivalentes y aquí además podemos validar la respuesta, es decir, que si no marca exactamente lo que nosotros queramos no le deje, y para eso sería aquí en validación de respuestas. Esto significa que la respuesta exacta no va a ser un número, en este caso va a ser un texto, y el texto va a ser fracciones equivalentes. Y si no escribe esto el alumnado, le voy a remitir para que lo corrija a revisa la página 46 porque tu respuesta no es correcta. Bien, ya la tenemos creada. Y así con las demás preguntas que queramos crear. Ahí también lo que suelo hacer yo al final del test es generarles una pregunta, que en este caso va a ser, no va a ser una pregunta, va a ser comenta tus dudas y pon algún ejemplo de dichas dudas. Para que ellos dejen reflejado, lo dejo en párrafo para que tengan texto para escribir. Un texto más largo y me dejen reflejado sus dudas, y en este caso también la doy como obligatorio para que todos me comenten las dudas que han tenido, ¿vale? Y aquí no doy a clave de respuesta porque no busco una respuesta en concreto. Y con esto tendríamos generado nuestro cuestionario. Desde aquí volvemos a la tarea, no hacemos nada más, podemos cerrarle, volvemos a nuestra tarea, ¿vale? Y todavía no ha sido creada, así que arriba a la derecha nos vamos a crear tarea. Creamos la tarea. Ya se ha creado la tarea, aquí la tenéis creada, y ahora me voy a ir a mi perfil de alumno para que veamos cómo les va a llegar al alumno estos cuestionarios. Este es mi perfil del alumno, al alumno le va a llegar tanto al correo, que tarda un poco más en generarse, pero ahora se va a actualizar y le va a llegar, como a su clase de Google Classroom. ¿Veis? En su clase de matemáticas ya tiene una tarea de entrega el jueves de repaso de números, decimales y fracciones. Pincha y en el tablón ya le ha salido la tarea. Vamos a ver si en el correo se actualiza y llega. Todavía no. Bueno, vamos a darle tiempo mientras vamos realizando la tarea. Aquí está mi tarea. Soy el alumno y veo que tengo la tarea asignada, pero todavía no la tengo entregada. Así que voy a el formulario
Y aquí, como veis, le pone tu dirección de correo electrónico es esta y se registrará cuando envíes el formulario. ¿Para qué? Para que a mí me llegue luego como profesor de quién es el formulario de cada alumno. Va a contestar las preguntas. Aquí, como he dicho, si no escribo fracciones equivalentes, ¿veis? Me pone revisa la página 46 porque tu respuesta no es correcta. Vale, pues entonces fracciones equivalentes y ya no aparece. Bien, dudas, pues le pongo dudas sobre lo que sea. El alumno puede enviarse a sí mismo una respuesta, o sea, una copia de sus respuestas. Vale, le da a enviar y ya puede ver su puntuación que ha obtenido, que en este caso ha sido 4 sobre 5 porque he fallado esta pregunta. Y la pregunta sobre las dudas no le habíamos asignado ninguna calificación, simplemente era para dudas. Y además, si vuelve a abrir la tarea, en su trabajo ya sí que aparece como tarea entregada. Y al correo, a ver si ha llegado el aviso. Ahí está, la tarea de números decimales. Desde aquí también podría acceder a ella. Bien, ya hemos enviado la respuesta al profesor. Volvemos a la parte nuestra como profesores. Si abrimos la tarea que habíamos creado, ya vemos que ha presentado la tarea un alumno. Le pinchamos y vemos que el alumno que ha entregado la tarea es este de aquí. Y aquí no aparecen todavía las calificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a la derecha del todo importar calificaciones. Una vez que pinchemos aquí, se nos vuelca la calificación que el alumno ha obtenido, 4 sobre 5, en la prueba que ha realizado. Y además le podemos devolver esto con un comentario privado, por ejemplo, pinchamos y le damos a enviar y aquí le ponemos un comentario. Buen trabajo. Revisa la parte de... y lo que sea, y se le damos a enviar para que le llegue al alumno el feedback. Y aquí ya pone, ha presentado la tarea, ya está evaluada la tarea de este alumno. Volvemos al perfil del alumno y vemos cómo ya le ha llegado al correo la calificación que ha obtenido. Aquí le aparece, así como el comentario privado que le he realizado en dicha tarea. Si él abre su tarea, directamente le va a salir la calificación aquí, 4 sobre 5 que ha obtenido, y el comentario privado un poquito más abajo. Y además me puede contestar a dicho comentario. Y con esto tendríamos ya nuestra tarea evaluada y listo para seguir creando más actividades. Además, en la parte de arriba a la derecha de calificaciones, podéis ver que se ha generado una tabla con diferentes entradas, en este caso solo con repaso de números, la media de la clase cuál es y los alumnos que han ido respondiendo y han sido evaluados y sus notas, ¿vale? Y con esto es todo. Espero que os ayude y mucho ánimo con estos días que nos quedan.